Benedicite, muy feliz 25º domingo después de Pentecostés. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. Y él, instruyéndolos, dijo: Guardaos de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden por la calle, los primeros asientos en la sinagoga y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones devoran la hacienda de las viudas. Recibirán una sentencia más severa. Sentado frente al cepillo del templo, observaba cómo la gente echaba monedillas en el cepillo. Muchos ricos echaban mucho. Llegó una viuda pobre y echó 2 cuartos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobra. Esta, de su indigencia, ha echado cuanto tenía para vivir. Hermanas, hermanos, es la palabra del Señor. El Evangelio de hoy aparentemente presenta 2 escenas diferentes y sin embargo están fuertemente unidas. En la primera escena nos presenta a estos letrados, que son los maestros de la ley, los fariseos. Gente que le gusta ser venerada. De alguna manera son vanidosos, son soberbios. Les gusta ser considerados por los cargos que ostentan. Y entonces tendríamos que preguntarnos nosotros cristianos hoy, ¿cómo andamos con este termómetro? Y dolorosamente encontramos muchos ministros de Dios en distintas iglesias, en distintas denominaciones, que son ostentosos, que les gustan los títulos, que les gusta la ropa que los distingue, que hay que llamarlos reverendos, reverendísimos, eminencias, santidad, beatitud. ¡Qué barbaridad! ¿A qué punto hemos llegado los cristianos? Al punto de venerar a seres humanos, igual que nosotros, seres que cumplen una función dentro de la iglesia, un ministerio dentro de la iglesia y que están al servicio del pueblo de Dios. Ellos no tienen autoridad ninguna salvo la que les viene de Dios por representarlo en su pueblo. Y esta gente soberbia, vanidosa, les gusta pasearse con anillos, con ornamentos llamativos, con mucha gente en torno a ellos para resaltar que son importantes. Los mismos que tiempo atrás
se encargaban de vender la salvación. Cuanto más uno da, más fácil de llegar al reino. No importa si uno es pobre o rico, no importa si uno sacrifica a su familia, lo que importa es que aporte a la iglesia. ¿Cuántos pastores hoy, con la teología de la prosperidad, hacen esta barbaridad? No vamos a criticar únicamente a aquellos que en la Edad Media vendieron parcelas en el cielo. Hoy, siglo XXI, escuchamos de muchos pastores que hay que dar el diezmo, que hay que aportar y que Dios va a retribuir. Donde Jesús dijo tremendo disparate. No encontramos fundamento en el Evangelio, ni de la venta de indulgencias, ni de los diezmos que Dios va a devolver multiplicados por 100 o por 1000. Ya la historia y Dios se encargarán de juzgarlos. Por otro lado, el otro escenario, al parecer totalmente independiente, totalmente no conectado con esto, Jesús sentado en el templo, mirando cómo todo el mundo hace sus ofrendas. Y viene esta señora, que es viuda, que es pobre, que no tiene a nadie, y da desde su indigencia, desde su miseria, lo que tiene para vivir. Ciertamente hay una conexión muy fuerte. Los ministros del templo, sea el templo judío en aquel tiempo, sea el templo cristiano en este tiempo, desde la soberbia y la vanagloria, desde la vanidad, no aportan nada. Al contrario, consumen de las ofrendas del pueblo. Esta viuda, pobre, sin vanidad, sin soberbia, sin ostentación, casi depositando su ofrenda con vergüenza por lo poco que era, está descubriéndoles a quienes la ven el significado de la ley de Dios. Ella no necesita 613 preceptos para entender lo que Dios quiere. Ella no necesita 10 mandamientos para entender lo que Dios quiere. Ella ya lo entendió y simplemente comparte. Da de lo que tiene, no de lo que le sobra. Y es interesante pensar nosotros, cristianos del siglo XXI, si nuestras ofrendas son de lo que nos sobra o de lo que tenemos para vivir. Es fácil dar de lo que sobra porque uno se reserva para sí una parte. Uno tiene asegurada el pago del alquiler, el pago de la luz, el pago del agua, el pago del teléfono, el pago de la comida, el pago de la salida con los amigos al cine, el pago de las tarjetas de crédito. Doy de lo que me sobra. Esta viuda pobre, tal vez hoy, una de esas tantas personas en situación de calle, comparte con otro lo que tiene. Ciertamente el mérito es inmenso. Y nos recuerda aquella otra viuda, ¿se acuerdan? La viuda de Sarepta, que tenía apenas un poco de harina y de aceite para sobrevivir unos días y después iba a morir de hambre ella y su hijo. Y cuando llegó el profeta Elías con hambre, le dio esa harina y ese aceite
y lo compartió con alguien que estaba en su misma situación, o tal vez peor, porque Elías en ese momento era perseguido por las autoridades del templo. Y Dios obró, Dios hizo lo suyo. La harina y el aceite no se agotaron hasta que terminó la sequía y vino la lluvia y se hicieron las cosechas. Y es importante creer en la providencia de Dios. Es importante confiar en Dios. Tal vez si tuviéramos que sintetizar los mensajes o el mensaje del Evangelio de hoy, sería, por un lado, cuidarnos de estos ministros vanidosos y soberbios. Ya lo dice Jesús. Guardaos de los letrados, cuídense de ellos. Y por el otro lado, imitar a esta viuda, no dando de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, compartiendo. Cuando uno comparte, reparte, pero no solo da, sino que también recibe. La invitación de hoy, desafiante, tal vez, es a construir una nueva iglesia, la iglesia donde los líderes sirvan en lugar de estar en sitios de poder y de ser venerados por el pueblo de Dios, donde realmente sean ministros, servidores. Y el otro desafío, una nueva iglesia solidaria, un pueblo de Dios que comparte con los cristianos y con los no cristianos. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida semana, que la Madre de Dios les proteja y les bendiga. Hasta el próximo domingo.